Bueno, buenos días a todos. Feliz, la verdad que la palabra por la que voy a empezar es feliz. Feliz por estar con vosotros aquí, feliz porque han venido mis compañeros y amigos a compartir el rato con vosotros y sobre todo súper feliz por el hecho de que sé que todos valoramos lo que está sucediendo esta semana, lo que sucede todos los días realmente en la Facultad de Comunicación de la Universidad Europea, pero esta semana es que ya es ponerle la guinda a la tarta realmente. En esta mesa redonda estamos hablando de que ir a un mundial de fútbol de enviado especial, es cosa de elegidos. Las empresas tienen que poner mucho dinero para poder enviar a todos estos compañeros que vayan a recoger la información y todo lo que sucede para trasladarlo a los espectadores, a los oyentes, a los lectores que están aquí y en todas las partes del planeta. Estamos hablando de elegidos. Vamos muy pocos a los mundiales, vamos muy pocos a los Juegos Olímpicos. Pues aquí hoy hemos tenido la suerte de traer a los elegidos entre los elegidos. Voy a empezar por presentarles, luego les iré dando paso para que nos cuenten un poco en unos minutos, junto con un pequeño PowerPoint que hemos preparado para también a través de fotos, el ir animando un poco el asunto. Que cada uno en unos minutitos nos sitúe cuál es su especialidad, cuál es su medio de comunicación, cuál fue la cobertura que realizó su medio de comunicación y cuál fue el trabajo puntual de cada uno de ellos. Al final estamos en la Facultad de Comunicación de la Universidad Europea y la idea es que aprendamos cómo trabajan estos elegidos entre los elegidos cuando van a un gran evento, a la cobertura de un gran evento, como en este caso es un mundial de fútbol. Sabéis que lo que más se ve a nivel planetario es un evento de este calibre. En este caso, los pasados mundiales de fútbol en Rusia 2018. Bueno, en primer lugar, aquí a mi derecha Manu Martínez, director de Tablero Deportivo. Manu, gracias por estar aquí en la Universidad Europea de Madrid. Todo lo contrario, gracias a vosotros. Es un auténtico placer, un gustazo estar aquí para contaros un poco nuestra experiencia, que ojalá algún día sea también la vuestra. Gracias por venir. A mi izquierda está Antonio Ruiz, uno de los grandes reporteros de la cadena COPE. Antonio, gracias por venir también. Hola, gracias, buenos días a todos. ¿Cómo ha cambiado la universidad, macho? No había tanta cosa bonita. Es un gusto estar aquí un ratito contándonos mentiras, porque la mitad de esta gente miente más que habla. Yo diré la verdad, yo voy a decir la verdad, porque mi verdad es muy elemental, muy primitiva, muy facilita. Bueno, también está Alfredo Mendoza, que es jefe técnico de Mediaset. Alfredo, gracias por venir a la Universidad. Nada, un placer. Hola, ¿qué tal? Y también José Antonio Luque. José Antonio, gracias por venir. ¿Qué Luque, tal? Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros por estar aquí. Os aseguro, un honor y una responsabilidad cubrir un campeonato del mundo y es un placer venir aquí a contaros pues lo que vosotros queráis, que os contemos acerca de lo que hicimos allí, verdades, mentiras, como dice Antonio, sí, lo que vosotros queráis. Todo. Luque es de los más mentirosos, O sea, yo voy diciendo que... Si os parece, vamos a empezar con, de los 4 compañeros que están aquí con nosotros en esta mesa redonda, 3 son periodistas, otro es jefe técnico. Yo no tengo nada que ver con el periodismo. Vamos a empezar por la parte técnica, entre otras cosas con Mediaset, que fue quien tenía los derechos de retransmisión, lo vimos a través de la tele de Mediaset, de las teles de Mediaset, y que nos cuente pues el despliegue impresionante que en este caso hizo Mediaset. Gracias, Alfredo, adelante. A vosotros. Nada, partimos de la base de que esto es un negocio, un gran negocio, en el que FIFA marca las pautas absolutamente, y desde el primer momento tú estás condicionado a lo que contratas con FIFA, ¿vale? Entonces, ya se está trabajando, para que os hagáis una idea, en la próxima Eurocopa. La semana que viene ya hay un stake donde FIFA ya te enseña todos los productos a los que tú tienes opción a comprar, ¿vale? Para el año que viene. Entonces, como podéis imaginar, esto no se prepara de un día para otro, aunque a la española sí, pero lleva mucho tiempo de preparación. Entonces, una vez que la cadena ya ha adquirido los derechos, es cuando nosotros empezamos a trabajar junto con el departamento creativo y de contenido y tal, para ver cómo le damos una cobertura total. En el caso de Mediaset, en este caso concreto, adquirió los derechos completos de todas las retransmisiones. Era la primera vez que se iban a dar en abierto tanto partidos de España como partidos de no España, ¿vale? Entonces, tenemos que plantearnos cómo cubrimos todo eso con unos costes que sean adecuados a la inversión de la cadena, porque no olvidemos que es una cadena comercial, ¿vale?
Entonces, lo primero que hacemos es plantear los equipos de trabajo para que a vosotros en casa os lleguen toda la información que FIFA nos da. FIFA genera el 90% de la información y te la da prácticamente hecha. Tú, la opción que tienes es personalizarla. Personalizarla porque a nosotros nos interesa todo lo que es relacionado con la selección española y con, a lo mejor, jugadores que juegan en la Liga Española y todo eso, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo planteamos esa personalización? Pues en varios equipos de trabajo. FIFA te da todo el producto en un centro nodal que se llama IBC, International Broadcast Center, que en este caso estaba en Rusia, concretamente en Moscú, porque es mucho más cómodo. Imaginaros que si hay 14 sedes, no podemos ir todas las televisiones, todos los medios de comunicación, sede por sede, porque imaginaos el tinglao que se tendría que montar en cada estadio. Entonces, lo que hace FIFA es trasladar todo lo que genera, todas las señales, hasta el IBC. Y en el IBC, que es como un IFEMA grandísimo, todos los medios de comunicación instalamos nuestros equipos y lo trasladamos a cada país en concreto, ¿vale? De esa manera, FIFA tiene controlado su producto y tú estás trabajando de una manera mucho más cómoda. Entonces, hay un equipo de trabajo que está en el IBC, que es el centro nodal, que se encarga de transportar todo lo que se genera hasta Madrid. Nosotros, en el caso de Mediaset, como teníamos todos los partidos de la selección y los que no eran de la selección, aprovechamos para hacer todas las locuciones desde allí y dar un producto hecho ya a los estudios centrales de Fuencarral, que es donde estaba desplazado Luque conmigo, y se hizo todos los partidos del mundo. Vivió en una cabina de retransmisión. Por otra parte, como FIFA está ahí generando mucho contenido, no solo el partido, sino también repeticiones, highlights, entrenamientos, ruedas de prensa. Hay un equipo de realización que se desplaza al IBC que aglutina todo eso, lo selecciona y lo está mandando continuamente hacia Madrid para alimentar el resto de contenido. Y por otro lado, FIFA, cuando haces la contratación, adquieres una serie de derechos y de obligaciones. Una de las obligaciones que tienes que hacer es un programa resumen del Mundial que tiene que durar un mínimo, creo, de 3/4 de hora. Entonces, aprovechamos que teníamos allí medios técnicos en el IBC para, desde allí, hacer también el programa resumen, que lo hacía Nico Abbas, el presentador, con otros medios de dentro de la casa y desde fuera, ¿vale? Eso va por un lado. Por el otro lado, lo más importante también es que la selección española está en una sede. En este caso, FIFA te da muchas opciones de sedes, la federación elige la que cree conveniente, que le facilita campo de entrenamiento, que le facilita gimnasio, un hotel, una estancia agradable y tal. Y se eligió lo que es la sede de Krasnodar, una ciudad rusa. Nosotros tenemos que cubrir esa información, porque es la que nos interesa, y tenemos que personalizar todos nuestros informativos, tanto los informativos de Telecinco como los de 4, desde la sede de la selección. Con lo que otro equipo técnico se desplaza y se genera para la sede de la selección, desde Krasnodar, ¿vale? Ese transporte de señal ya no corre a cargo de FIFA. Ahí FIFA ya no entra, ya es nuestro. Tenemos que generarlo, lo podemos hacer a través de satélite o lo podemos hacer a través de fibra. En este caso lo hacíamos a través de fibra óptica. Hacemos una contratación de fibra punto a punto desde Krasnodar hasta Madrid. Con lo que ya tenemos otro camino de contenido que llega hasta allí. Y por otro lado están los partidos, que están en los estadios, ¿no? Entonces hay un equipo técnico que va de estadio en estadio montando toda la infraestructura que nosotros creemos conveniente para hacer una personalización de los partidos y que, como los partidos son entre 4 y 5 días entre un partido y otro, el día anterior la selección siempre viaja al estadio donde tiene que jugar. Entonces, aprovechamos ese día anterior para también hacer informativos desde el estadio y luego ya propiamente la retransmisión del partido. La retransmisión del partido, como os he dicho antes, FIFA genera todo el contenido. Tú lo que haces es personalizar. Es decir,
Yo tengo que poner una cámara a pie de campo para mis entrevistas. Yo tengo que poner una cámara en el palco VIP para todas las personalidades que vienen. Creo un presentation studio donde tengo a mis presentadores para generar imagen desde allí de los presentadores principales. También quiero una cámara en la cabina de comentaristas para ver las reacciones de Camacho, por ejemplo, cuando se mete un gol. Todo eso FIFA no te lo da, lo pongo yo, pero yo tengo que pagar a FIFA por poner esas cámaras, ¿eh? Entonces, todo eso se engloba dentro de un gran presupuesto que hay que valorar mucho antes de irnos para allá. A ver, porque allí la capacidad de improvisación es cero, como vosotros sabéis también. Con esos 3 equipos, que viene toda la señal hacia Madrid, generamos la mayor parte del contenido. Luego, aparte, tenemos un equipo itinerante. Varios equipos itinerantes que son pequeñitos, que son un periodista, un operador de cámara y alguien de producción, que se encargan de cubrir las noticias que generan las selecciones más importantes. Brasil, Argentina, Holanda, etcétera, ¿vale? Si se van eliminando, esos equipos se desplazan a otro sitio y van generando noticias. Y esos equipos también aportan en los directos, tanto de informativos de Telecinco como de 4 o durante los partidos, noticias de lo que está pasando. Y esa es la estructura básica con la que nosotros creamos todo el evento para que vosotros en casa lo veáis. Y hasta aquí puedo leer. Gracias, Alfredo. A mí me gustaría, antes de seguir con Luque, Sí. Ese es un planning de cámaras. Que entres un pelín en detalle, porque yo cuando me mandaste estas fotos, quizá la que más me sorprendió fue esta. Claro. Porque ¿Cuántas aquí estoy cámaras viendo podemos ver la en un que se partido de monta. fútbol, ¿no? Para empezar, una de las primeras conclusiones que saco después de escuchar a Alfredo es el pastón que significa ir a cubrir un mundial. Es un dineral Eso es muy considerable. La cadena Pues es la que tienes tiene que valorar tienes que si medirlo es al máximo. rentable o no es rentable. Luego te preguntaré, si nos animan alguno de estos compañeros que están aquí sentados, si al final le acabo saliendo rentable a Mediaset. No te puedo decir, porque No se puede yo no decir. manejo Bueno, cifras, bueno. yo manejo cables y cámaras. Bueno, cuéntanos un poco esta foto, Alfredo. Aquí lo que está es el planning de cámaras de un partido normal. Normalmente se hacía con 22 cámaras, ¿vale? Aparte de las que yo lleve para personalizar, pero esta es la realización que a ti te entrega FIFA, con sus cámaras principales, con su, veis esa la Spider, que es la que tiene los cables ahí, que es la que hace un poco el plano como el del videojuego, una cámara aérea, mini cámaras detrás de las posiciones de portería, también seguimientos a jugadores principales, seguimientos a los banquillos, ¿vale? Todo eso engloba la realización que te dan hecha. Además, es una realización muy cerrada. Yo no puedo pinchar ninguna de mis cámaras durante el juego. Desde el pitido inicial hasta el minuto 45 es lo que nos da FIFA. Yo no puedo pinchar nada. Y si a lo mejor me emociono, el realizador de turno se emociona y pincha la cámara del banquillo porque hay una reacción de, yo qué sé, de Casillas o de quien sea ahí muy aspaviento y la necesita ver, arriesgamos a multa, ¿vale? Porque hay un equipo de FIFA que controla en todo momento todo lo que está saliendo. No solo en Madrid Central hay multas. No, multas en todos los lados. Está En la primera controlado, te avisan, está pero a la controlado. segunda ya te multan, Sí. ¿vale? Yo creo que con esta foto ya damos paso. Gracias, Alfredo, Nada, por vosotros. todo lo que nos has contado. Aquí se está estudiando también toda esta materia que Ya, te ya, has dicho. ya, O sea por que eso es no más solo interesante que periodismo, tengáis sino- una visión global de Correcto. todo. Gracias, Alfredo. Bueno, Luque, nada, cuéntanos un poco, porque a ti te vemos mucho en la tele, lógicamente, y bueno, vemos que presentas, vemos que narras. A mí me gustaría, en este caso, que nos detallaras un poco cómo se prepara una narración en tele, cómo te lo preparas tú, cómo te gestionas ahí tus campitos, si te dibujas ahí los nombres de los jugadores, si ya te sabes hasta el nombre del padre y de la madre de cada uno de ellos, porque en algún momento tengas que tirar de ello en la narración. Pues hay que intentarlo, hay que intentarlo. Bueno, a mí lo primero que me gustaría decir es que nuestro trabajo en el Campeonato del Mundo, el trabajo general, quiero decir, de la redacción de deportes de Mediaset, evidentemente iba muy en consonancia con lo que os ha explicado Alfredo. A nosotros se nos planteó un reto por delante. Nunca antes en España un canal de televisión, un grupo de comunicación, un grupo televisivo en este caso, como Mediaset, había ofrecido todos los partidos de un campeonato del mundo, todos, del primero al último. Generalmente las coberturas que se habían hecho de aquellas televisiones que tenían los derechos, pues abarcaban los partidos de la selección española, la inauguración, la final, las 2 semifinales y poco más. Bueno, esta era la primera vez. Teníamos por delante un reto para nosotros, que era ofrecerle a los espectadores de este país en abierto los 64 partidos de un campeonato del mundo.
Además de eso, el reto de ofrecerles la mejor información durante todos los días del campeonato, durante el mes largo que dura el Campeonato del Mundo. Además de eso, ofrecerles la mejor información, por supuesto, de la selección española y decidir qué otras selecciones eran las que eran susceptibles de ser continuamente seguidas por nuestros equipos itinerantes, esos que os comentaba Alfredo, ¿no? Bueno, periodísticamente lo único que hicimos en ese apartado concreto fue aplicar la lógica, ¿no? Pues seguíamos constantemente a las Brasiles, Inglaterras, Alemanias, Argentinas, bueno, aquellas selecciones que futbolísticamente pensábamos. Nos decía la lógica, que a veces en el fútbol es la menor de todas las lógicas, que podían ser noticia, ¿no? El hecho de tener los equipos itinerantes te da una gran ventaja, que es que efectivamente, como son itinerantes, pues puedes moverlos a medida que vaya cambiando la actualidad, que las selecciones se vayan yendo a su casa, o que haya alguna selección que bien por el trabajo colectivo o bien por la individualidad de algún jugador sea noticia, ¿no? En mi caso concreto, pues tenía la responsabilidad de la narración de los partidos, creo que fueron 46 de 64 los que tuve que narrar, y además la elaboración del programa, de uno de los programas que se hizo porque a medida que iba avanzando el campeonato, una vez eliminaron a la selección española y nuestros compañeros de Krasnodar viajaron directamente a Madrid, volvieron a casa junto con el equipo, bueno, la programación Mediaset decidió que había que mantenerla, porque estaba generando un grado de aceptación el Campeonato del Mundo que requería de que mantuviéramos todos los minutos de televisión que estábamos haciendo cuando la selección todavía estaba en el campeonato. Así se decidió y todo el trabajo que hacían nuestros compañeros de Krasnodar, mientras ellos volaban hacia España, nos lo pasaron a nosotros gentilmente. Y nos lo comimos en el IBC. Con lo cual lo tuvimos que hacer desde el IBC, ¿no? El IBC, para que os hagáis una idea, como decía Alfredo, es algo así como un recinto ferial, una nave muy grande, muy grande, en la que están todos los medios de comunicación, o todos los medios que tienen derechos, evidentemente, y que han adquirido IBC. Tú puedes tener derecho y no haber adquirido IBC, ¿no? Evidentemente ahí tienes contacto con periodistas de todo el mundo, pero ahí también se puede dar la circunstancia de que tú seas la noticia, y esa fue una de las cuestiones que nos pasó a nosotros, porque resulta que 24 horas antes del debut de la selección española se monta todo el lío que vosotros supongo que conocéis, con la destitución de Julen Lopetegui, que se había comprometido con el Real Madrid, el enfado del presidente de la Federación, en fin, todos aquellos acontecimientos que nos convirtieron, sin quererlo, evidentemente, a los periodistas españoles que estábamos allí en noticia, y particularmente en el caso de las televisiones del mundo mundial, a nosotros, a Mediaset. No os podéis imaginar la procesión de periodistas de todo el mundo, de compañeros de otras televisiones de todo el mundo que venían allí. Ahí, por ejemplo, en aquella foto, ese personaje que está a mi lado es Stan Collymore, que es un exjugador inglés, que militó también en España, jugó en España en el Oviedo, y que ahora tiene un show televisivo de máximo seguimiento en Inglaterra. Y entonces él estaba muy interesado con todo lo que había pasado. Primero no entendía nada. Igual un poquito más, porque como había estado aquí en España, sabía que en España pueden pasar cosas pueden pasar cosas diferentes, no raras, igual raras, no, diferentes. Sí, eso, Spain entonces, is different. Entendía un poco más que el resto, pero Stan vino una productora, me acuerdo, por una tarde y me dijo, me dice Stan si puede venir aquí porque quiere hacer parte de su programa sentado aquí contigo para que entre los dos intentéis explicarle al Reino Unido. Iba a decir qué coño ha pasado. ¿Qué demonios ha pasado con toda esta historia de Lopetegui y del cambio de seleccionador y demás? Digo, pues dile a Stan que venga aquí y lo intentamos explicar. Entonces estuvimos, yo creo que cerca de una hora, que me corrija Alfredo, si no, intentando, hacer un programa, su programa. Lo hicimos. De hecho, lo hicimos intentando explicar todo aquello que había pasado. Le dimos apoyo de iluminación, de cámaras, todo lo que nosotros lo pusimos ahí en sus manos, no solo a ellos, sino a muchas más televisiones que vinieron, Mediaset Italia, vino también los mexicanos. Exacto. Recuerdo, ¿Y entonces qué pasó? Los americanos. Pues que como no teníamos trabajo, pues se nos añadió esta circunstancia que afortunadamente duró, el tiempo que transcurrió hasta que ya se dio inicio a la competición, ¿no? Porque a partir de ahí ya todo el personal se olvidó de lo que había pasado con Lopetegui, de la locura, del arrebato que habían tenido los españoles, que si estábamos todos locos, que si esto cómo podía ser posible. Total, que ya la gente se empezó a dedicar al fútbol, la atención giró hacia el fútbol y nosotros anduvimos un poquito más, un poquito más relajados, entre comillas, ¿no? Mi misión en concreto, pues sí, básicamente la retransmisión de partidos y luego esos programas resumen a los que hacíamos referencia y
y que una vez los compañeros de Krasnodar se vinieron para España, pues seguimos realizando a través del IBC. Fueron 30 y tantos días extremadamente intensos, no os podéis imaginar, y fundamentalmente viendo jugadores, viendo campos de fútbol, analizando, y a la pregunta que me hacías de cómo se prepara un partido de fútbol, bueno, pues yo siempre digo que no hay un libro de instrucciones, no hay un manual de cómo retransmitir un partido, es decir, no lo encontraréis. Podemos encontrar un manual de cómo funciona una televisión, libro de instrucciones, pero no de cómo hacer una narración. Lo que sucede es que sí hay 3 o 4 puntos que a mí me parecen innegociables, y uno de ellos es el capítulo de la documentación. ¿Cómo se prepara un partido de fútbol? Bueno, pues teniendo el mayor volumen de información posible. ¿Por qué? Porque eso es bueno para ti, porque eso te va a servir a ti para la retransmisión, y porque además eso te va a servir para no quedar en evidencia ante el espectador. A diferencia de lo que pasaba hace unos años, unos cuantos años, en los que el espectador, el usuario de televisión, de las retransmisiones televisivas, no tenía tanto acceso a la información, ahora sí. Ahora la persona que se sienta a ver un partido de fútbol tiene un acceso muy fácil a mucha información, con lo cual sabe mucho, en definitiva. Si tú no estás a su nivel, no estás como mínimo a su nivel, amigo, se te ve el cartón. Y entonces tienes un problema y puedes llegar a generar incluso rechazo. Y lo que menos puede pretender un narrador, en este caso, es generar rechazo entre sus usuarios, sus espectadores. Entonces, ¿cómo se prepara un partido? Pues teniendo el mayor volumen de información posible, que luego utilizas o no utilizas, en función de tu criterio, de lo que en cada momento reclame la retransmisión. Evidentemente, no hay un partido igual a otro. Y por tanto te puedes encontrar desde el tostón más grande del mundo, con lo cual ahí sí seguramente tú vas a entender que soltar datos y darle información a la gente pues tiene cabida, es acorde a lo que está pasando, hasta un partido súper emocionante y que no tenga respiro y que no te permita utilizar esa información. Pero luego, si queréis, entramos en más detalles al respecto de cómo se prepara un partido de fútbol y cómo se preparan los de un campeonato. Mira, esta foto que tengo aquí con Pablo Pinto, que hizo un mundial maravilloso, por cierto, es en el lugar de retransmisión. La bailadora flamenca aquella y el toro no lo pusimos nosotros. Eso somos nosotros. Eso lo pusieron los compañeros técnicos ahí arriba del monitor. Para que se sientan como en casa. Bueno, pues ¿no? Exacto. Bueno, pues ahí nos sentábamos. Nos costó porque con el LED y eso es complicado. Sí. Ahí nos sentábamos y retransmitíamos los partidos dentro de nuestro espacio en el IBC. Y aquella fotografía es justo después de la final. En Luzhniki, pues nos bajamos al terreno de juego a conmemorar de alguna manera lo que acabamos de vivir, que se había terminado el trabajo, que afortunadamente nos había quedado bien y que estábamos muy contentos porque habíamos cubierto otro mundial y habíamos tenido el honor y el privilegio, otra vez, de cubrir un campeonato del mundo. El truco de cómo lo haces para estar nombrando a los jugadores japoneses durante la retransmisión de un partido, luego no lo responde, Luque. ¿Te parece? Currándoselo. Porque es algo que siempre preguntan en clase, o sea que... Bueno, vamos a la radio, empezamos por Antonio Ruiz. Ya con Antonio sí que hemos echado buenos ratos en las zonas mixtas. La verdad que siempre trabajando súper a gusto y yo creo que pues muy cómodos porque al final somos compañeros quizá de medios distintos, pero al final siempre nos ayudamos y muchas correrías, Antonio. Mundial siempre surge el fenómeno que las radios que compiten por su producto se ayudan más que nunca. Mi mamá me hizo el terreno de cuello para arriba muy grande. Yo creo que la diadema, se oye bien, ¿no? Yo creo que la diadema como que no te aprieta. O sea, no alcanza. Ahora, sí, un mundial, primero, tiene razón José, que es... Algunos muy mayores, hemos hecho varios, se me va. ¿Se te va? Se me va el tema. A ver. Yo sabía que no, si es un problema de tamaño. El tamaño es un problema de tamaño. Importa. Y XXL. Ahí está. Muy bien. Un mundial es una cita para un profesional de la radio, de la televisión, para los periódicos, para la gente de prensa escrita. Es una cita única, ¿no? Que permite contactar con todos los periodistas de todo el mundo, intentar conocer a todos los cracks de todas las selecciones. Yo soy reportero, yo soy reportero por pasión, por oficio y por profesión, ¿no? Me gustaría saber cuánta gente de aquí le gustaría ser reportero de radio, de televisión. Que levante la mano. El caladero es pequeñito. El caladero
Entonces veniros conmigo, vamos a tomar un café y vamos arriba y hablamos. Y hablamos. Bueno, el oficio de reportero es muy bonito. Yo en un mundial, por ejemplo, COPE, en tiempo de juego, este mundial, el operativo incluía 2 sedes, Krasnodar, que era donde estaba España, ahí se desplazaba un equipo eran 2 técnicos, 2 narradores y 2 reporteros. El reportero de Krasnodar, que solo hace España, tiene una cosa muy asignada diariamente, que es entrenamiento de España, rueda de prensa de España, y el resto del día a mirar cómo se come en Rusia. No se hace mucho. No se hace mucho. El resto de reporteros satélites, como José, por ejemplo, como yo, estamos en el IBC y en mi equipo estaba Lama, de jefe de operaciones, Manolo Lama, y Lama cada día a los reporteros le dice: tú te vas mañana a hacer Argentina, tú te vas a Brasil, tú te vas a cada selección que estuviera más o menos cerca del IBC, porque Rusia, el Mundial de Rusia, por razones geográficas, era muy incómodo, porque eran distancias enormes, ¿no? Tenías que coger avión cada vez que te mandaba a algún sitio, porque no se podía hacer en carretera, no se podía hacer, eran 2 horas de avión para hacer cada cosa. Pero es un oficio muy bonito, es un oficio que imprevisible, porque tú vas a hacer una misión pero no sabes lo que va a deparar, el trayecto, el llegar hasta allí, el que te permitieran llegar hasta los protagonistas. Una vez en los partidos, en la zona mixta, terrible, la zona mixta es al final del partido, cuando bajan los jugadores y hay 500 periodistas con una valla en medio, pasan los jugadores y tú tienes que intentar con tu micro llegar al futbolista de turno para que te conteste. Ya si haces algo personal, eres Diego Armando Maradona. Lo normal es que metas el micro, alguien pregunta, tú tomas el sonido. De esas hemos hecho miles, José, en las zonas mixtas. Las más duras eran las de Argentina, Uruguay, Brasil, porque es donde el periodismo se vive con más pasión, con más fanatismo, ¿no? Y allí se pelean los periodistas. Yo he visto cámaras de televisión pelearse por un puestecito ahí y tal. Bueno, es una cosa demasiado rara, ¿no? Pero el trabajo en un mundial era eso, era cubrir, yo para mí, todos los partidos que no eran España, que lo de España lo hacía Miguelito, el que hace la selección en la COPE, Elena Cundis, Manolo Lama, y cada día era una aventura diferente en un país muy diferente al nuestro, Rusia, ¿no? Que de momento el idioma es una barrera tremenda, porque muchos rusos no hablaban inglés. Yo hablo poco inglés, pero yo me defiendo. Pero los rusos no hablaban inglés. Pero era normal. No hablaban inglés. Era normal que no Entonces, hablaran inglés. ¿cómo se podía Entender comunicar que es el uno? otro lado. Bueno, pues ahí agudizas el ingenio que te da el oficio de reportero. Yo siempre dije que para mí no hay límites, ¿no? Y no hay límites significa que este oficio de reportero tiene mucho que ver con el atrevimiento. Al fin y al cabo, como no te atrevas a llegar a los sitios no vienen hacia ti, ni te dicen: monstruo, haz la entrevista aquí al crack de turno. Es un oficio que te va comiendo, que te va haciendo que cada vez, por muchos mundiales que lleves hecho, cada mundial es una aventura que te motiva, que te pone en tu sitio para intentar hacerlo mejor. Al final son entrevistas, mira, aquí es con Courtois, yo hacía todo lo que no era España, Bélgica. Luego te aprovechas, yo por ejemplo hago la información de la Atleti en la COPE y todos los partidos de la Atleti en España, Europa, tal. Yo me aprovecho de jugadores que están en el Atleti para que en una zona mixta donde nadie te da nada, tú, que eres amigo de algunos jugadores, Courtois, Tibito, yo le llamaba allí, Tibito, aquí, Antonio, ¿qué haces? Digo, vente. Y yo le hacía la entrevista. Y me aprovechaba de esa confianza, de esa amistad, porque realmente es dura, es muy cruda la zona mixta de un mundial, de un partido normal en la Liga también, pero de un mundial ya no te digo. Es extraordinariamente difícil. Entonces uno se aprovecha de la confianza con algunos jugadores que conoce por la Liga Española, que conoce e intenta hacer su trabajo. Y ya no me enrollo más, José, ¿no? Ya voy a hablar de lo que me gusta, de mis películas. Vamos a dejar que pregunte. Gracias, Antonio. Nada, aprovecharte que conoces a miles de futbolistas, Antonio, como conoces por los años que llevas cubriendo a los equipos en España, a media las humanidad. Y luego también, yo creo que también ayuda mucho el cómo les entras, porque es tuve que la deja fortuna... huella, Antoñito deja Sí, huella. sí, O sea, así no que se te deja. olvida. Si te entrevistan en una mixta, no se te olvida. Es imposible. A Chicharito con México le entré de una manera muy simpática diciendo que venía de Madrid y tal, y rápido me hizo un chascarrillo, le gustó y se quedó conmigo. Claro. Y bueno, a Guardado le entré con el Betis, porque juegan el Betis, están con el Betis como locos contigo y tal, y también se quedó allí conmigo el hombre. Perdón, no sé si se puede contar, pero José es el auténtico crack de eso, igual que Antonio, tienen algo, ahora voy yo y ahora me presenta José, pero tenía que contarlo. José me puso en antena a Paulina Rubio.
Sí, a Paulina Rubio. Y de Es esta rubia. De hecho yo no me creía que era Paulina Rubio. No es esta rubia, esta rubia es Carlos Valderrama. Pero ahora Parecía que tenía voz de hombre, ¿no? Ahora, sí, yo decía, me dijeron, dale paso a José que está con Paulina Rubio. Y dije, va, venga, dale paso a José que está con Paulina Rubio. Y era verdad. Bueno, esto ya me da pie, te doy paso rápido, Manu, pero claro, yo voy al Mundial a hacer lo que hace Antonio, pero luego también me como todos los saraos habidos y por haber, por ejemplo, con los aficionados de la selección española que se juntan para ver el partido y pues les entrevistas. Y si encima tienes la suerte de que te encuentras por allí a un personaje conocido, pues le haces 2-3 minutitos que yo creo que quedan simpáticos y a la gente le gusta. Eso me ocurrió con Matthew McConaughey en los Juegos Olímpicos de Río y os prometo que fue el tuit más retuiteado, yo creo que de la cuenta, por lo menos de la de RTVE, sí, seguro. de la de los Juegos Olímpicos no lo sé, pero y a mí me pasó exactamente lo mismo. Me dijeron, José con Matthew McConaughey. Y dije, anda ya. Claro, tienes que estar abierto. Con Matthew McConaughey. Correcto, tienes que estar abierto un poco a todo, o sea, y aprovecharte por de todos los recursos. ¿Qué es importante? Yo tener los ojos muy abiertos y conocer mucho la actualidad. Ha dicho antes Luke en la documentación, dentro de la documentación está la actualidad al último minuto. Por eso hacemos tanto test de actualidad en esto. Es que es verdad que va en serio, ¿eh? Es importante. Es verdad que va en serio, que es muy importante, que tienes que conocer no solo los nombres, los cargos y las fotos, porque si te pasa por delante un personaje famoso y no sabes quién es, os reconozco con Matthew McConaughey, con esto acabo y dejo a Manu. Claro, yo le veía, digo, a mí me suena la cara de este hombre, que yo creo que es actor y además yankee. Digo, pero si este es un pegordo. Y no me venía el nombre, y ya le pregunté a una voluntaria y me dice, pero si este es el actor. Digo, no me digas. Y claro, ya le eché morro y le entré y fui el único que por allí andaba y que pudo cogerle. O sea que, por suerte, hablaba español porque había estado saliendo con Penélope Cruz, que yo de eso sí que reconozco que no tengo ni idea. Rollo corazón no tenía ni idea. Tuve que llamar a mi mujer y decirle, oye, ¿por qué este hombre sabe tanto sabe hablar español? Y mira. Te voy a contar una cosa. Yo recuerdo a José en el Mundial practicando todo el tema de las pronunciaciones. Había una aplicación, recuerdo también. Sí, la tocamos. Que era muy buena porque te decía la pronunciación exacta en japonés o en ruso, y él ahí realimentándose y estudiándoselo. Ese era el truco, ¿no? Y otra cosa que nos pidió es que teníamos una televisión, pero dijo, necesito una televisión más grande, porque si es Alemania los conozco a todos, pero si es Camerún o algún país así, ¿no? Entonces necesito ver al jugador bien. Tuvimos que ir al MediaMarkt, comprar una televisión grande para que tuviera una buena visión, aunque estaba aquí, ¿eh? Un caprichoso. No, pero tenía toda la razón. O sea, cuando se la pusimos dijimos, relatando, a los técnicos nos joroba darle la razón a los periodistas, pero en ese caso la teníamos que dar. Relatando el 11 titular de Japón, he puesto ese ejemplo antes porque es que a mí me ocurrió a mitad de camino, y mira que yo creo que no me había pasado en mi vida. Pues a mitad de camino me dio la risa, menos mal que me echó el capote y Andoni Pinedo, que te estaba picando por debajo para que te rieras. Te echó el capote. Oye, Manu, gracias por venir, director de Tablero Deportivo en Radio Nacional de España. Tú además fuiste el jefe del operativo que íbamos de Radio Nacional de España al IBC y en Moscú y bueno, pues siguiendo la selección. Gracias por venir y cuéntanos, porfa, cómo fue el despliegue de Radio Nacional y el trabajo puntual tuyo también. Pues tuve la enorme suerte de que este fue mi primer mundial. Yo había hecho Eurocopas, había estado en los Juegos también, pero nunca había hecho un mundial. Y además ir como jefe de operativo fue una experiencia increíble. Nosotros, como antes contaba Alfredo, lo primero es hacer una especie de cuenta de resultados, de gastos, de hasta dónde puedes llegar y en función de eso, los recursos que puedes llevar. Nosotros al final, para cubrir el Mundial para Radio Nacional, llevamos no llego a una veintena de personas. Somos menos del dispositivo que llevó COPE o que llevó SER, pero bueno, cada uno nos movemos en unas circunstancias distintas y en función de eso y también de los requerimientos que tiene la programación que teníamos que cubrir, pues llevamos a ese número de profesionales. Fuimos 6 periodistas a Moscú, al IBC, que, como antes os contaban, bueno, era la casa, ahora os explico las fotos, era la casa de donde vivíamos. Este IBC, tú que has hecho muchos IBCs también, este era maravilloso, porque teníamos al lado un gran centro comercial, y diréis, qué tontería. Bueno, pues así podías comer cada día en un sitio, porque lo del IBC no os hacéis una idea. O sea, el de Río, por ejemplo, era Mordor. Pero Mordor de verdad, con un frío además polar. Y al final, cuando vas a un evento de estos, hay una parte muy glamurosa, que es la de la gente que sale, los lama de turno, nuestro Antonio Muelas, que van a los campos y están allí y cojo que bien y tal. Y luego está la parte que hay detrás. Yo no puedo decir que conozca Moscú, y estuve 5 semanas en Moscú, porque al final vives prácticamente en el IBC.
porque haces muchísimas horas allí y es un A trabajo veces estaba precioso, a pero una duro. hora de la Plaza Roja. Estaba. Sí, a una hora más o En menos. metro. En Una hora de metro. metro, Ahora una hora de luego os metro. enseñaremos una foto del metro que os quería poner por esto. Bueno, la cuestión es que nosotros llevamos 6 redactores, 2 técnicos, una productora a Moscú. Teníamos un enviado especial permanente en San Petersburgo, Javi de Diego, que se pasó un mes solo como un campeón, allí Fenómeno, solo, Javi. con Germando Barro estaba, Con Germando. en San Peters, porque la mitad de partidos no, pero San Petersburgo era la otra sede más potente. Y luego teníamos un equipo volante que iba con la selección española, con Antonio Muela, Ramón Hernández y un técnico que iban donde fuera la selección. Este era el operativo de Radio Nacional. ¿Suficiente? A todas luces yo creo que no, que nos hubiera hecho falta más gente. Pero tenemos una cosa muy buena y es contar con la versatilidad de gente como Antonio, como José, los reporteros. Yo soy el señorito Comodón, que está allí metido en un estudio todo el rato, un estudio que es feo, con moqueta, con una tele pequeñita. Ostras, qué envidia lo de verlo en una tele grande, allí metidos, pasando frío y a veces calor, porque no iba el aire acondicionado. Y al final, esa es la parte como más oscura, lo de distribuir el trabajo y tú quedarte para hacer horas y horas de micro, porque nosotros hacíamos un especial de 12 a 1, es lo único en lo que nos diferenciábamos un poco del resto de radios comerciales, porque luego dábamos casi todos los partidos también, todos los de España, por supuesto, todos los que se daban en fin de semana, y a partir de octavos ya dimos absolutamente todos. También ha sido la vez que más partidos hemos hecho en directo. Y mi trabajo consistía en un poco, junto a Jorge Duato, al subdirector de Tablero Deportivo, que es este señor aquí, en repartir y en mandar a la gente a sitios en función del interés informativo y de dónde podíamos llegar. Porque no podíamos llegar a todo. Para dar partidos, yo tenía 6 redactores en Moscú y hacíamos 2 parejas. José María Rubí con José Barrero y Andoni Pinedo con Josep Capel. Y al partido siguiente, que era 2 horas después, las mezclábamos para que sonara distinto. Pero es que no había más, no había más. Es verdad que teníamos también el apoyo de la redacción en Madrid. En Tablero Deportivo se quedó uno de los redactores, Emilio Arroyo, en Madrid, nuestro realizador y nuestro responsable de Internet y de redes y demás, que la gente, y eso es maravilloso, se multiplica por 10.000. El talento que tiene esta gente que sale y que va al campo de batalla, que cuando se va Javi de Diego, que es nuestro hombre del Atlético, que Antonito Sí, le conoce bien, un dice, fenómeno, un chico. me voy a la guerra. Sí. Deseadme suerte, ya veremos dónde vuelvo. Claro, ellos se iban y conseguían historias, conseguían temas. Recuerdo que ellos 2 se marcharon a la rueda de prensa famosa de Antoine Griezmann, en la que tenía que resolver, en teoría, si se iba o se quedaba, o si no se iba o si no se quedaba. Y eso estaba, bueno, pues pasado lo que está más lejos, a la derecha. Y luego un camino y después más lejos. O sea, estaba lejísimos. Luego en las ruedas de prensa, perdona, de equipos que no son España, Claro. nosotros vamos, no sabes si vas a poder preguntar, porque hay un tipo de comunicación, en este caso de Francia, que te ve y dice, ¿y este quién es? Claro, No sé quién es. identifíquese, Y no te medio da- del país. Y hay 40 franceses que le da... Claro. Ahí podemos preguntar, yo le pregunto en francés a Griezmann, ya me tiré al río. Digo, Antoine, ¿qué voulez-vous vas a hacer, danser querido? avec moi? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Claro. Fue un paseo que nos dimos para luego al final Para venirnos poco, con las porque es manos verdad en que el bolsillo. luego tuvimos poco material de aquello, pero bueno, nos dio mucho ruido. Y entonces, bueno, el trabajo mío personalmente consiste en aguantar horas y horas de antena, horas y horas de micro, que es algo a lo que normalmente los que hacemos los carruseles, los tiempos de juegos y los tableros deportivos estamos acostumbrados, pero con una sensación muy especial, que es la de tirarte al vacío sin saber qué hay. Y siempre hay algo, y eso es maravilloso. Es un subidón increíble y siempre hay algo. Y luego está lo del IBC que contaba antes Luque. Yo no recuerdo haber hecho más entrevistas, no yo preguntar, sino venir a hacernos entrevistas en los medios latinoamericanos, y eso es diferente respecto a la Eurocopa. Es el hecho más diferencial que yo he notado. El fútbol en los países de habla hispana de Latinoamérica es la locura. El despliegue que llevan es increíble, y el día que destituyeron a Julen Lopetegui, yo salí en teles argentinas, en radios uruguayas, en radios colombianas. Ojo, amor con amor se paga. Y luego cuando eliminaron a Messi y a Argentina, ibas allí, llamabas a TIC, a torneos y competencias, y alguien te venía al estudio. Eso es una cosa increíble y que no pasa normalmente en otro tipo de eventos. Pero el Mundial un poco nos une a todos. Y para explicar un poco el hecho diferencial de lo que pudimos hacer nosotros y que no hicieron otros, y es que al final la situación, los medios que tienen te agudizan un poco el ingenio. Para mí este Mundial va a pasar a la historia por este aparatito que hay aquí, que se ve en una esquina, que se llama Quantum. Tremendo. El Quantum a la radio, yo no sé, Antonio, yo creo que nos ha cambiado la vida. Es el milagro. Es la leche. Es un aparato que aglutina 2 tarjetas de 4G
La tele lo tenéis con las mochilas. mochilas. Pues para nosotros es increíble, porque es poder conectarte con calidad de micro como si estuvieras en el estudio desde cualquier parte del mundo. Es increíble. O sea, allí nosotros llegamos, le metemos tarjetas rusas, Sí. en lugar de aquí lo tienes con una de Movistar y otra de Vodafone. Bueno, pues allí con tarjetas rusas y te conectas. Y ¿cómo suena? Es increíble. Además lo podemos estar grabando en cualquier momento y tal. Y entonces la gran locura que se nos ocurrió un día a Duato y a mí en esa foto anterior que veíais, que estamos los dos en la Plaza Roja, fue decir, ¿por qué no hacemos el especial en directo desde la Plaza Roja? Y lo hicimos. Hicimos 1 hora de radio desde el centro de Moscú, con 5 puntos de conexión, en la que Jorge y yo estábamos en la Plaza Roja, aquí nos veis, ahí estamos, en la que José Barrero se fue con una guía de la persona que mejor conoce Moscú, de verdad, de habla hispana, increíble, se fue desplazando, haciendo un españoles por el mundo, a la Catedral de San Basilio, al Kremlin, a no sé qué, y en cada sitio nos iba contando el colorín de qué eran esas atracciones turísticas. José María Rubí y Andoni Pinedo se fueron a la Embajada Española y estaban con el embajador. Josep Capel estaba en la puerta del Bolshoi, en el área de los teatros de Moscú, y en cada sitio teníamos una historia diferente. Y durante 55 minutos de radio íbamos saltando de conexión en conexión, con un guión, Sí. porque todo se prepara. Parece que no, pero la mejor improvisación es una improvisación que se prepara. El mejor programa improvisado, nosotros venimos de hacer el sábado, hicimos un especial de 5 horas desde Mestalla con el arranque de la selección y con el centenario del Valencia, y yo no llevaba ni una hoja de guión, ni una, solamente una especie de escaleta como la de la tele, sabiendo tal. Pero claro, detrás de eso hay muchas horas de preparación para que esas cosas salgan. Bueno, pues esta es la cosa de la que más orgulloso yo me encuentro profesionalmente de los últimos años. Haber hecho 1 hora de directo flipante Por la calle. por la calle. Sonido estudio en la Impresionante. calle. Impresionante. Increíble. Tan increíble como que a nosotros casi viene un señor, porque había muchas medidas de seguridad en Rusia, eso es verdad, y estaba un poco moscatel, porque nos veía ahí a 2 pavos con un cacharro, moviéndose de un lado para otro y decía, estos me la lían. Bueno, pues este es un poco el hecho diferencial, porque luego todas las radios contamos todos los partidos, hicimos todos los programas, cubrimos la información de la selección, pero un mundial también tiene esto. Pudimos hacer una conexión que hizo aquí este señor, que a mí reconozco que se me cayeron las lágrimas, desde el centro español con los niños de la guerra. Conocimos a un restaurador, a un cocinero argentino con estrella Michelin que ahora vivía allí, que había tenido restaurantes en España. Una chica que tocaba el cello en la escuela del Bolshoi. Bueno, esta es la otra parte. Un mundial también te da para esto, porque, y esto sino que me corrija Luque, que él ha tenido que hacer muchos programas, al final son muchas y muchas horas para solo meter los goles, ¿verdad? Hay que contar otro tipo de historias. Aunque seamos periodistas deportivos, también hay que estar un poco abiertos a eso. Y poco más os puedo contar. Ah, esto sí, ¿veis? El Quantum de las narices yo hice una conexión desde el metro de Moscú. Desde el metro. Es la cosa más increíble que yo he hecho nunca. O sea, el metro de Moscú, por cierto, es precioso. Y tenía cobertura. Y además. teníamos cobertura. Y lo necesitábamos, Antoñito, para movernos a todos los sitios, porque el metro era lo mejor. Hay que decir del Quantum que efectivamente lo has apuntado bien, es el milagro de la técnica ahora mismo para un reportero, que antes nosotros llevábamos inalámbricos, muy pesados, inalámbricos. Y con un radio de acción Esto es con así. cobertura muy Esto es corto. como un iPad un poquito más grueso. Pesa un poquito más. Pero... Pesa un poquito más, pero no pesa nada. Acostumbrado a llevar lo que hemos llevado siempre y que el inalámbrico no coge la onda, cobertura, pim, pam. Esto con que tengas Nosotros a nivel datos... televisivo tenemos lo que llamas tú la mochila. Lo denominamos las mochilas, que lo que nos ha facilitado es que en cualquier momento, a través de 4G y en breve el 5G, tú puedas hacer conexiones desde cualquier parte del mundo con una cobertura correcta y no tengas que desplazar una DSNG para tirar con satélite, ni tengas que estar pendiente de los permisos para que aparque la DSNG de turno, en fin, con lo que facilita que la información sea mucho más rápida y mucho más versátil y en cualquier momento tengas una conexión en directo. Calidad de sonido. Y eso Calidad no de sonido y calidad de no lo vídeo. teníamos Yo me voy en al los vídeo, ¿vale? juegos, no lo teníamos en Río. No, eso no Tú estaba. también estabas en Río, Antonio. No estabas. Y en Río no teníamos eso, teníamos el teléfono 4G. Bueno, el salto ha sido brutal. Pero vamos, que más allá de esto, el Mundial es una experiencia vital divertidísima. Divertidísima, claro que sí. Yo reconozco que también cuando se os encendió la bombilla, hicimos el programa, disfruté, pero cosa mala. O sea, estar haciendo esa hora de radio por la calle, porque yo, ¿qué queréis que os diga? Creo que la radio hay que hacerla en la calle y hay que hacerla con la gente,
con el público, con las personas a las que les pasan las cosas. Yo es que como no me dejáis salir, yo estoy todo el rato metido en el estudio. Yo creo que deberíamos salir infinitamente más. Y también el sábado lo pasamos maravillosamente bien en Mestalla. Creo que al final eso es de alguna manera el futuro por donde creo yo que pasa la radio. O sea, que hacerla más con la gente y pegado al personal. También es verdad que cuando vas a un mundial vas a informar de lo que está ocurriendo deportivamente, principalmente en la selección española, porque es lo que más interesa al público al que nos debemos nosotros, que son el público español, pero luego sí que tienes posibilidad de hacer miles de cosas más que, hombre, ya que te estás yendo a Moscú, ¿cómo no te vas a intentar documentar previamente para gestionarte reportajes que luego yo creo que triunfan y que a la gente le acercan un poco la realidad de lo que hay allí? Como todos sabéis, por ejemplo, esto que ha mencionado Manu, los niños de la guerra son esos niños que en el 37 tuvieron que salir de la Guerra Civil Española, donde por estar en guerra sus padres les metieron en un barco para que aquí no hubiera ningún problema con ellos, se tuvieron que ir a Moscú y a hacer su vida entera allí. Esos niños de la guerra que yo me encontré tenían 88 y 90 años, ojo. Entonces me recibieron con los brazos abiertos, por allí había ido el rey, por allí había ido el presidente del gobierno, muchísimos cantantes, bueno, que el Centro Español de Moscú tenía mucha historia y contarte lo que habían ellos vivido, pues creo que en un reportaje de 10 minutos en la radio, hombre, estamos haciendo 24 horas, cabe una cosa tan preciosa y tan bonita como es esa, por ejemplo. Y luego, claro, pues te llevan muchos contactos aparte. Repito, todo lo que nos salió Manu del IBC fue todo lo que salí yo, que yo creo que perdí hasta 2 o 3 kilos, pero ahora me pateé Moscú entero. Él sí se lo conoce. Sí que me dio tiempo a hacer bueno, pues todos los entrenamientos que pude, ruedas de prensa que pude, zonas mixtas que pude. Pero son un poco las dos vertientes de un evento así, ¿no? Ellos salen mucho, para que ellos salgan, pues Luque tiene que hacer todos los partidos desde una cabina. A Luque no le sacábamos de la cabina, el pobre. Tenía que locutar 3 partidos al día. Sí. O sea, No, pero sí es verdad que un mundial te ayuda profesionalmente a percibir y a entender que al aficionado, al consumidor de televisión, de radio o de periódicos o de información digital, en cualquier caso, no solo le interesa el acontecimiento deportivo y no solo le interesa la selección española. Si hablamos únicamente de deporte, más allá de estas otras historias que son preciosas, que son maravillosas y que en la medida de lo posible todos intentamos contar, en la medida de lo posible digo, pero si hablamos solo de deporte, a nosotros este mundial además nos ha dejado una lección, que es que había una sensación, o al menos a nosotros es lo que nos llegaba allí, una sensación de que en el momento en el que eliminan a la selección española, el Mundial iba a perder todo el interés, que esa cobertura que habíamos preparado en Mediaset con tanto tiempo de anticipación, como os decía Alfredo, con tanta gente, con tanto cariño y todo ese esfuerzo que le estábamos poniendo, pues iba a ser poco menos que baldío, ¿no? Bueno, al final las audiencias, y ahora hablo exclusivamente de lo futbolístico, que no tiene que ver con España, las audiencias demostraron que no, que el acontecimiento en sí, por ser el más importante a nivel de clubes de fútbol, pues seguía teniendo un interés magnífico. Las audiencias del resto de los partidos, una vez eliminada la selección española, fueron brutales. El seguimiento fue espectacular. Es verdad también que hay un componente, digamos, sociológico, que es que aunque nosotros a veces no nos demos cuenta o nos olvidemos de ello, hay mucha gente en este país que no puede pagar por ver la televisión y que en este caso se les ofrecía la oportunidad de ver completo, de arriba abajo, de la A a la Z, un acontecimiento como un mundial de fútbol gratis. Entonces, seguramente en agradecimiento, entre comillas, en agradecimiento a eso, y además porque el acontecimiento es muy importante y además porque interesa la selección española, pero también el resto de las cosas que pasan, las audiencias, ya digo, fueron brutales, la gente mantuvo un seguimiento espectacular y nosotros quedamos encantados, vamos, en Mediaset con la respuesta de la gente a eso, ¿no? A eso que no era exclusivamente la selección española de fútbol, que es lo más trascendente para nuestro público, claro. Sí. ¿Que es lo más interesante para nuestro público? Sí. ¿Que es lo único interesante para nuestro público? No, ni mucho menos. Que el fútbol al final es el deporte más seguido, es algo que todos sabemos y que realmente provoca que incluso, claro, las horas en antena, tanto de tele como de televisión, vayan ganando muchísimo. Al final, en las radios entiendo que estábamos continuamente hablando de lo que estaba ocurriendo en el Mundial. Había otro aspecto que a mí me gustaría, por lo menos, comentar con vosotros un poco, antes de dar paso a los compañeros que han venido y compañeras que han venido a vernos aquí al Auditorio B de la Universidad Europea de Madrid en Villaviciosa de Odón.
Tema redes sociales. Yo me habéis visto que estaba aquí haciendo 3 fotitos también, porque luego quiero pasárselas a los compañeros mientras estamos celebrando este acto. Tiene un punto de mostrar lo que está ocurriendo en este preciso momento, pero también tiene otro punto que es el de, oye, vamos a contar a todo el mundo la joya que estamos viviendo aquí en este momento, en este sitio. Lo estamos haciendo a través del streaming, lo estás haciendo a través de tu medio de comunicación, pero las redes sociales, como bien sabéis todos, ahora mismo es un punto de conexión con todo el planeta que es fundamental. Entonces, ¿yo qué queréis que os diga? Pero creo que siempre, hombre, con un poco de prudencia y de cuidado y sin trascender mucho, pero mandar tu mensaje para que esto que está ocurriendo aquí, que es tan maravilloso, pueda llegar a todo el mundo. Entonces, vosotros, por ejemplo, en el Mundial también tenéis que estar un poco pendiente de todo eso, porque al final es mostrar vuestro trabajo, el buen trabajo que estáis haciendo a nivel personal y también a nivel empresa, porque estáis representando a vuestra empresa. Lo digo porque a mí me inquieta. Yo te voy a comentar lo que me pasó en el Mundial. Justo antes de empezar, nosotros vamos casi 10 días antes para preparar todo el tinglado del IBC, y me llamó la dirección de la cadena y me dijo: Alfredo, vamos a dar mucha caña a las redes sociales y tal, y entonces queremos que ejerzas como de community manager y que nos mandes información. Y entonces, dentro de los 4 equipos que os he dicho, los responsables técnicos ejercimos también de community manager y estuvimos alimentando a nuestra web de Mi Tele, mandando fotos, mandando pequeñas noticias, mandando anécdotas. Y pequeños vídeos, a lo mejor también, que luego han triunfado por ahí, se han hecho virales, narraciones de compañero delante de una pantalla o delante de un campo. Contando un poco los entresijos, todo lo que se cuenta un poco por encima, pero estuvimos alimentándolo todo el rato. Bueno, esto ha cambiado tanto que ya cada contenido, no solo en un mundial, que en un programa de radio, cada noticia o cada segmento de un programa lo cuelga, el propio programa lo cuelga en Twitter, lo cuelga para que eso tenga un poquito más de dimensión, ¿no? Para que sepa, además el que está escuchando, que lo tenga en Twitter, que estamos hablando de esto, con fulanito, tal, pero en el mundial la gente está viendo el partido de fútbol, brutal, pero está con las redes sociales. En el mundial era brutal porque los reporteros muchas veces hacíamos vídeos domésticos nuestros, que luego era de, joder, ¿cómo lo puede ver tanta gente, tío? A lo mejor en la puerta de Francia con la hermana de Griezmann, está aquí, mira, Mo Griezmann. Mo, ¿cómo estás, querida? No, tranquila. Y haces un vídeo doméstico sin importancia periodística, que tú no la das, y la gente lo devora, tío. Y esa es la importancia brutal de nosotros tuvimos todo el tiempo relación con la gente de la web, de rtv.es, porque nos lo pedían. O sea, nos lo pedían. A diario teníamos que hacer, que además recuerdo que Jorge y yo nos íbamos buscando, alguna vez tú nos hiciste de cámara, nos íbamos buscando escenarios diferentes dentro del IBC. Recuerdo que el día que jugamos contra Irán, muy gracioso, muy simpático, hicimos un vídeo delante de una tienda de alfombras, así, ¿sabes? Porque, bueno, siempre buscando alguna... O el día de descanso nos sentamos en unos sillones que había... Cuando llegábamos al centro comercial Vegas, que se llamaba Vegas, el centro comercial, estaba curioso, hay que llenarlo. O sea, informativamente, como dice Antonio, hay veces que lo que triunfa es la anécdota, pero los de la radio ahora nos volvemos locos. Tenemos que hacer vídeos todos los días, hacemos vídeos para vender el programa, hacemos la emisión en streaming. El sábado que estábamos en Mestalla, Javi Alonso, nuestro hombre de internet, se montó una cachivache tremendo para hacer el programa en streaming, hacer el Facebook Live, y que venía un grupo a tocar y que se viera y que se oyera. O sea, es muy importante. Y también, ojo, y eso sí que es importante, también tenemos que aprender a cribar la información que nos llega de redes sociales. Correcto. Porque también se dispara las fuentes. Y hay que trabajar mucho en la credibilidad. Y eso a mí es algo que me preocupa. No todo lo que se lee en redes sociales es no, verdad. De hecho la mayoría no es real. Claro. Se trata de hacer un buen uso de las redes sociales, tanto de manera colectiva, hablamos del medio de comunicación, como individual, en lo que se refiere pues, a los comentarios que hacen sobre tu persona, a las críticas, a tu trabajo y demás. Bueno, pues se hace un buen uso de las redes sociales, pero sí es verdad que forman parte de nuestro día a día ya, y mucho más en un acontecimiento como un campeonato del mundo, en el que si ya normalmente el aficionado al deporte, el aficionado al fútbol requiere de información constante, pues en un acontecimiento como ese mucho más. Eso se multiplica. La gente está deseosa, la gente está ardua, la gente está buscando constantemente información, bueno, porque es un acontecimiento que se repite solo cada 4 años y porque hay muchas cosas que contar, porque hay un abanico muy grande de posibilidades de recibir información y entonces, claro, eso
inevitablemente forma parte de tu día a día, ¿no? Como tal lo tienes que tratar, aunque, insisto una vez más, y esto es muy importante, grabáoslo a fuego, por favor, haciendo un buen uso de ella y sabiendo dónde están los límites, sabiendo dónde está el límite como fuente de información. Efectivamente, hay una parte, un porcentaje muy importante de las cosas que se publican en las redes sociales que no son verdad. O directamente, lo digo de otra manera, que son mentira, que son una basura. Con lo cual, bueno, pues todo eso hay que cribarlo, todo eso hay que saber manejarlo, pero inevitablemente forma parte de nuestro día a día como comunicadores. Yo os reconozco que me voy hinchando de felicidad por momentos. Me gustaría que esto no fuera acabando y me gustaría que ahora la guinda de la tarta la vayáis poniendo vosotros. Sé que tenéis, entre otras cosas, porque en las asignaturas que imparto de periodismo deportivo, radio deportiva, me hacéis muchas de las preguntas que ahora me gustaría que trasladaréis a los compañeros que han venido hasta aquí, que para ellos están dejando de trabajar en sus medios para estar con vosotros y que aprovechéis pues eso, la maravilla de conocimiento de la profesión a la que os queréis dedicar después, aprovechéis ese conocimiento para recibirlo, para que bebáis de todo él. Venga, preguntas que haya por ahí, por favor. Hay un micrófono, Javi, ¿verdad? Si no preguntáis vosotros Allí. porque os tengáis timidez, preguntaré yo. Sí, señor. Adelante. Hola, buenos días. Santiago Arenas. Yo tengo una pregunta. Sabemos que la información pues, se está generando constantemente y en cualquier momento se puede generar una noticia, un acontecimiento, algo que contar. ¿En qué momento en una cobertura de un mundial uno dice, acá terminó, ya no hay nada, cerramos, nos vamos para casa? Esa es mi pregunta. ¿En el día a día de un campeonato del mundo te refieres? O sea, el último día, ¿cómo se decide que ese es el último día? Es decir, que ya no hay nada más que contar, que todo se informó, que no sé, que... Cuando vuelves. Sí, exacto. El domingo, cuando Luque se hizo la foto en el cartelito de final. Sí, ahí más o menos, sí. Ahí. Yo ahí ya estaba tranquilo. Ahí ya estaba tranquilo. Hay Me gente- estaba, Yo creo que- embarrando los pies y eso, porque estaba aquello muy encharcado, el campo y Santi. demás. Pero fíjate, incluso en ese momento, instantes después de esa foto que habéis visto, en el arco de coronación, por decirlo de alguna manera, del campeón, instantes después sucedió una cuestión. Había pasado aproximadamente hora y media desde que acabó el campeonato, desde que le habían entregado la copa a los franceses. Bueno, pues estando yo en esa secuencia de fotografías, ahí en el terreno de juego, de pronto oigo que hay mucho jaleo a mi espalda, o sea, justo en la salida del túnel de vestuarios que daba acceso al terreno de juego, y resulta que habían salido unos cuantos franceses, Kimpembe, un Tití, y se habían puesto a bailar. ¿Qué hizo José Antonio Luque? Dejar de hacer fotos, coger el teléfono móvil, y aquí lo tengo el vídeo aquí, de Kimpembe, de un Tití, de no sé qué, y me puse a grabarlo convenientemente. Y a las redes sociales. Y al rato lo que hice fue, sí, lo colgué en las redes sociales y además lo mandé a Madrid, lo mandé al correo de producción para que esa imagen se pudiera utilizar como parte de la fiesta de los franceses. O sea, imagínate que en un momento en el que tú crees que ya efectivamente has puesto el punto final, que eso ya se ha acabado, que tú ya estás disfrutando del campo donde se ha jugado la final de un campeonato del mundo y haciéndote fotos, de pronto salen 4 berracos de estos a pegar saltos allí, a pegar voces, y dice, bueno, esto hay que grabarlo, esta imagen se tiene que ver en España. ¿Y quién la tiene que grabar? Pues el servidor que coge su teléfono y se va allí, y entonces un tití allí pegando berridos y tal. Quiero decir, cuando te subes al avión y te dicen, oiga, por favor, apague usted el teléfono, ahí sí que ya de verdad dices, voy a echar una cabezadita porque esto sí que... Y el este Mundial cuento se ha acabado. Tiene Sí. una cosa muy chula, y es que al ser evento global, cuando tú te vas a dormir, pasan cosas en otras partes del mundo. Y pasan cosas en el IBC. A mí me hace gracia porque nosotros teníamos muy cerca a la delegación en el IBC, que de verdad es un mundo. Había unos japoneses. Claro, por diferencia horaria, había gente que dormía en el IBC, porque aquí las cosas en Europa pasaban cuando en sus países era de noche. Y entonces hay noticias, por ejemplo, que tenían que ver con equipos sudamericanos que a nosotros nos pillaban un poco a contrauso horario y seguían pasando cosas. Entonces, bueno, es verdad que bajas el diapasón, te vas a dormir y a la mañana siguiente enciendes el despertador, ponías el despertador a las 6:30, a las 7 de la mañana y te pones al día. Pero había cosas, por ejemplo, de selecciones sudamericanas que pasaban por temas federativos o cosas así cuando tú estabas durmiendo. Así que es chulo por la globalidad, pero no paras hasta que no has vuelto.
No paras, no paras. Habéis visto cómo, gracias Manu, voy a darte paso ahora mismo para que preguntes, pero referente a lo que hacía Luque, ¿habéis visto cómo colocaba el teléfono móvil, ¿no? Para grabar esas imágenes detrás del... así Por mejor favor, que así. 16 Siempre, novenos, ¿vale? horizontal, 16 siempre. novenos. ¿Vale? Siempre así. Sobre todo en esta casa donde estamos todos periodistas y futuros Olvidar el periodistas. móvil vertical para la grabación. ¿Cómo te llamas y cuéntanos un poco? Bueno, me llamo Javier, buenos días. Me gustaría preguntar que si se tiene alguna clase de preparación anterior a la grabación en directo de los partidos del Mundial y a qué hora se despiertan para ir a trabajar y para prepararse para el Mundial. Yo te puedo contar un poco el planning de un día de partido de la selección. Primero, has tenido que chequear todo lo que te funcione el día anterior, incluso hemos hecho algún informativo el día anterior. El día del partido, toda la programación de Mediaset está demandando información desde el estadio. Puede ser Ana Rosa, puede ser Noticias 4. Entonces, tenemos que estar desde primerísima hora de la mañana a expensas de lo que nos puedan dar. Aparte del que luego hagamos allí los informativos directamente con nuestros presentadores y todo eso, ¿vale? Una vez que se empieza la retransmisión pura y dura, eso es lo que vosotros veis en casa. Y luego hay un tiempo en el que tenemos que recoger todo lo que hemos montado en el estadio, porque la unidad móvil tiene que salir y hacerse 2.000 kilómetros hasta la siguiente sede, que dentro de 4 días tenemos otro partido. Y el equipo técnico de Krasnodar, que ha venido de apoyo a la unidad móvil, se tiene que ir en el charter de la selección porque al día siguiente está haciendo los informativos de Krasnodar. Con eso te puedes hacer una horquilla de que ha habido jornadas de hasta 18 horas de trabajo. ¿A qué hora te levantas? Yo sé que Luque no madrugaba porque yo le veía en el desayuno todos los días a las 10 de la mañana. Estábamos desayunando. ¿A las 10? 9:30, 10. Un No día te, de lo partido- no te lo crees ni tú. Y tenía el puede hotel ir a al lado. O 16 sea, que no diga que madrugaba, que se levantaba a las 7. No te lo crees ni tú. No, vamos a ver, en función del trabajo que tengas que hacer y de los horarios del trabajo que tengas que hacer, tú mismo te fabricas de alguna manera tu jornada laboral, pero tratándose de un acontecimiento de ese tipo, siendo o bien una cadena de radio que está informando permanentemente de ese evento, o bien la televisión o el grupo televisivo que tiene los derechos, pues te puedes imaginar, pues todo el día. Sí, todo el día. Por lo Un día- general un- duermes poco, Sí, ¿verdad? un día empiezas a las Depende de los 9, programas, otro día a las tienes 9 un programa a y 10. mediodía, tienes un programa por la tarde, otro programa por la noche. Claro, estás es todo el que, día. claro, Cuando descansas el día de la jornada de descanso es cuando relajamos un poco y Un bajamos el pelín, listón. tampoco No, te la radio creas. no, la radio hace- Pero, por ejemplo, espera, te digo, nosotros teníamos la primera conexión diaria a las 9:35, porque los informativos, las piezas de informativos las dejábamos grabadas. A las 9:35 de la mañana yo entraba todos los días con Radio 5 Todo Noticias. Eso significaba que yo además teníamos el hotel a una horita más o menos del IBC, pues yo estaba levantándome a las 7, 7:15. Y terminar, ningún día, llegábamos antes de las 12:30, 1 al hotel. Ningún día. Bueno, adelante. La misma preparación que se hubo en el Mundial de chicos también se puso en el Mundial de chicas en verano. Empiezo yo. El Mundial de Chicas es este próximo verano. próximo. Es este próximo verano, por lo tanto, no podemos equipararlo porque es un acontecimiento que no ha ocurrido. No es la misma cobertura mediática. No sé si los derechos los va a comprar Mediaset o no. No es la misma cobertura. Nosotros vamos a intentar hacer una cobertura que no se ha hecho hasta ahora, sin precedentes. Es verdad que España no tiene tradición en el Mundial femenino, no tiene la tradición que tiene la selección masculina, no había participado en tantos. La última cita fue en Estados Unidos, fue Canadá o Canadá, no recuerdo. Pero en el próximo Mundial vamos a intentar dar una cobertura como no la hemos hecho nunca, con enviados especiales, pero no es la misma cobertura. Nosotros a día de hoy no tenemos los derechos, no creo que los vayamos a tener, con lo cual nuestra cobertura va a ser muy limitada. Va a ser muy limitada, pero no porque queramos nosotros, sino porque al ser televisión sin derechos, bueno, pues los accesos están absolutamente vetados, con lo cual puedes, si acaso, cubrir el día a día de la selección y poco más. No tienes acceso salvo que
llegues a un acuerdo con la tenedora de los derechos, no tienes acceso a las imágenes Pero de los partidos, con lo cual... De fondo la cuestión que ella quiere plantear, yo creo que tiene razón, no se cubre igual. Un mundial. No, pero no se cubre igual, pero no es una cuestión de sexos, es una cuestión de que la... No, es una cuestión de que se cubre por lo que implica el fútbol masculino y el fútbol femenino, que está creciendo mucho el fútbol femenino. Es que es inevitable. No tiene todavía el tirón mediático de los medios que llegará en su día. Vuelvo al principio de cuando empezaba a hablar. Esto es negocio. Claro. Y yo aprovecho también una cuña y es, no sé si sabes que en esta universidad se creó en el año 2009 el primer programa de radio que hablaba solo de deporte femenino en una universidad. Año 2009. 2009 hace 10 años ya, y es mucho tiempo. Ahora tú ves el auge que tiene el deporte femenino en los medios porque está creciendo, pero hace 10 años aquí hubo unos cuantos visionarios que crearon un proyecto de investigación y docente que fue el de hablar del deporte femenino y además ir metiendo esa semilla en la sangre de los alumnos y de las alumnas. Y es, oye, atención al deporte femenino. Esto lo premiaron en el Consejo Superior de Deportes, donde estuvieron francamente orgullosos de que nacieran en la universidad proyectos de investigación y de docencia donde se empezara ya a gestar todo eso. Creo que la semilla está empezando a dar sus frutos también. Dicho todo esto, el Mundial es un evento televisivo sin parangón, solamente equiparable a unos Juegos Olímpicos. Y en unos Juegos Olímpicos te aseguro que no hay distinción por género. Ahí, la final de Carolina Marín la dimos todos los partidos de Carolina Marín los dimos nosotros por lo menos, los partidos del Rugby 7 de las Leonas los dimos todos, ¿o no? Sí, sí. Porque y fue una maravilla, yo disfruté un par de ellos, lo que disfruté. Yo creo que, como decían Alfredo y Luque, el tema es el impacto mediático que tiene y los derechos. ¿Más preguntas? Sí, aquí. Venga, adelante, Jorge. Yo soy Jorge López, estudiante de Periodismo y de Comunicación. José nos ha contado en clase un montón de anécdotas que ha podido vivir cubriendo un mundial, pero que no tienen nada que ver con el fútbol. Entonces me gustaría saber si vosotros también habéis podido vivir anécdotas así graciosas o únicas cubriendo un mundial que no se relacionen con el fútbol. Hay miles, ¿no? Porque pero no todas se pueden contar. No todas se pueden contar. Claro. Salir, pues cuenta una de esas. En Moscú cogíamos mucho los Uber porque eran bastante buenos en teoría, pero cuando te fallaba un Uber te llevaba a un descampado en lugar de un estadio y tú le decías al tío en ruso, no hablaba inglés, pero ¿qué haces tal? Y eran momentos límites y luego anécdotas de todo tipo. Yo en el Mundial de Corea 2002 con Lama yo tengo una brutal. Delante del España-Corea, de cuartos. El del Gandur. Nos dice Lama, hacía Paquito González el programa del mediodía, el especial mundial, y oye, Lama, niño, tengo un coreano que habla perfecto español, que nos va a hablar del partido mañana, de cómo está Corea. Paquito González, sí, tenemos a Chun-Li, experto coreano. Hola. Sí, Chun-Li, ¿nos puedes contar mañana qué prepara Corea para enfrentarse a España? Hola. No hablaba nada. Hola. Hola. Sí, Chun-Li, perdona, tú eres Chun-Li X, experto en fútbol internacional, experto en Corea. Dice, no, yo soy experto en ping-pong. Y Lama nos había colado un experto de fútbol y era experto de ping-pong. No sé dónde lo había conocido, no sé dónde. Entonces Paquito se echó a reír, yo me tiré abajo, yo no tenía ninguna responsabilidad, el que conducía era Paco. Yo me tiré a reír debajo de la mesa, Paco dio paso a publicidad porque no podía seguir. Porque Lama no sé por qué, pensaba que hablaba español perfecto y que era experto en fútbol. Os la coló, alguien le había colado una... Tuvo que meter publicidad porque nos dio todos la risa y de esas cosas en un mundial. Yo tengo una de Corea también. Ese mundial dio para mucho, la verdad. Dio para mucho. Bueno, primero porque era la otra punta del mundo. Segundo porque acabamos todos los que lo cubrimos extremadamente cansados por la diferencia horaria. O sea, aquello era terrible. Ellos iban 7 horas por delante. Con lo cual, si tenías que hacer algo aquí en horario español a las 9 de la noche, en el prime time de aquí, estabas hablando de las 4 de la mañana de allí. Esa era una cosa de locos. Pero sí que a nosotros nos sucedió una cosa en aquel Mundial, yo estaba en Antena 3, y a diferencia de lo que ha venido sucediendo habitualmente, de lo que sucede habitualmente con un acontecimiento de este tipo, por la diferencia horaria, porque los horarios no eran buenos y porque estaba muy elevado de precio, o sea, se había inflacionado el precio de aquel Mundial, yo no recuerdo bien por qué, pues sucedió que iban pasando los meses, iba pasando el tiempo, se acercaba el Campeonato del Mundo y ninguna televisión tenía los derechos. Entonces, yo recuerdo el día en el que yo estaba en la redacción de Antena 3,
Yo era el jefe de deportes de Antena 3, acabamos de fichar como director de deportes a JJ Santos. Bueno, total que... no había fichado todavía, estaba a punto de fichar. Yo recuerdo un día que nos llama el director general y nos dice, bueno, hoy es 5 de mayo, acabamos de comprar el Campeonato del Mundo de fútbol. El día 22, dice, ¿qué día llega la selección a Corea? Y evidentemente yo respondo automáticamente, llega el día 22. Bueno, pues el día 22 tenemos que poner en marcha el primer programa de la cobertura de Antena 3 Televisión desde Corea. Quedaban 17 días. O sea, preparamos un campeonato del mundo en 17 días. O sea, os aseguro que yo no he vivido una cosa así, creo que no voy a vivir nunca una cosa así. Aquello fue una auténtica locura, un disparate. O sea, 24 horas después de aquella reunión o 36 horas después salió un barco con material de Antena 3 para Seúl, que tenía que pasar la aduana y que luego llegaba al IBC. Cuando llegamos al IBC, allí no había plató montado ni había nada. Allí aquello era el último IBC, porque claro, evidentemente todas las televisiones con tiempo habían comprado sus espacios allí, con lo cual allí quedaba uno muy pequeñito. Y entonces sucedió que llegamos allí y evidentemente desde allí teníamos que hacer los programas. Y aquello era, ya os digo, una habitación que no tenía ningún tipo de decoración, que no tenía ninguna perspectiva como para dar planos buenos. Y entonces al director de producción que vino con nosotros, pues no se le ocurrió otra cosa que preguntar por allí, decir, a ver si hay por aquí alguien que nos pueda construir un plató o algo así, o algo parecido a un plató. Entonces dio con un individuo, con un italiano, que resulta que había construido el plató de la RAI, había construido el de la televisión azteca, había construido unos cuantos más, que aquello eran paraísos. O sea, que yo llegabas allí, aquello era un espectáculo de luz y color. O sea, lo único que faltaba pues era la banda de música allí, aquello era espectacular. Entonces vino el caballero vino y entonces vio aquello, miró y dice, ya lo tengo. Se sentó en una mesa, hizo un dibujo allí y tal. Esto es lo que va a ser, perfecto, vale, muy bien. ¿Y esto qué? Dice, en 72 horas estoy aquí y lo monto. El jefe de producción me mira, digo, yo no digo nada. Estaba allí el realizador, el jefe de realizadores que había ido con nosotros, nos miramos todos, bueno, vale, ¿esto cuánto nos va a costar? Cuando dijo la cantidad, es decir, tuvimos un sobresalto todos, hubo que llamar a Madrid para que nos aprobaran esa cantidad, porque evidentemente él sabía que estábamos apurados y nos iba a sacar los ojos directamente. Los ojos, el hígado, nos lo iba a sacar todo. Y entonces se autorizó, desde Madrid se nos autorizó, porque evidentemente era una situación desesperada y no se podía hacer otra cosa. Había que empezar a hacer programas ya desde allí, porque es que aquello empezaba. Bueno, el caballero dijo, bueno, te dejo mi teléfono, yo me voy, vengo dentro de 3 días. Cuando había transcurrido un día, el realizador, Juanma, me dice, oye, ¿tú crees que yo debo llamar a este sujeto a ver cómo va eso? Porque es que yo estoy preocupado, tío. Yo creo que es que va a llegar el día que tenemos que hacer el primer programa y el plató no va a estar. O sea, esto que nos ha prometido no va a estar. Tío, llámale si quieres, yo qué sé. Bueno, total, que marca el teléfono y el hombre le da una dirección. Dice, si quieres venir a ver cómo estamos trabajando, vente a una dirección. Este se monta en un taxi. Y cuando volvió, venía medio pálido. Dice, me ha cogido el taxi, dice, me ha llevado en medio de unos arrozales allí, que allí solo había como una casa, que no había nada. Dice, yo pensé que me iban a descuartizar allí. Cuando he llegado, pues yo... Total, digo, ¿y allí qué has visto? Dice, nada, un montón de coreanos allí trabajando, pues yo no he visto nada. Y como no he visto nada, el italiano me ha saludado, me ha dicho, mira, aquí están estos trabajando, yo he visto a unos cuantos allí muy atareados y me he vuelto. Es decir, no sé si va a estar el plato. Efectivamente, a las 72 horas llamaron allí al IBC, entró y empezaron a entrar. Os aseguro, como un Lego, era como un Lego. O sea, cada coreano, entraron allí como 50 coreanos, uno detrás de otro, os lo aseguro, esto es real como la vida misma. Entraron 50 coreanos, uno detrás de otro, cada uno con una pieza, como si fuera un Lego. Nos dijeron, por favor, ¿podéis parar de trabajar y desalojar esto? Sí, vale, no os preocupéis, en media hora está esto montado. Y tú no veías más, tú estabas fuera y no veías más que entrar coreanos y salir coreanos. Y cada uno con su pieza y luego ya sin pieza, pero luego entraba con otra. Y efectivamente, en media hora entramos y aquello que nos había prometido que nos había sacado, bueno, a nosotros no, a la casa, les había sacado los ojos, pero estaba lo más parecido a un plató, montado allí, pudimos emitir, pero bueno, aquellos fueron unas horas entre la angustia y la anécdota,
que yo cuando lo recuerdo, y yo sobre todo, mi gran imagen es estar sentado allí y ver el desfile de coreanos, uno detrás de otro, y efectivamente... Eran clics. Pero es que me llamó mucho la atención que es que iba cada uno con una pieza, nada más, no traían más que una pieza. Trabajo en nada cadena. No tenía fe y te demostraron. Una cosa... Hay que tener fe. Yo tengo una que tiene que ver con el Lost in Translation, que se da mucho, lo de cuando te habla los rusos, que como decía Antoñito, no hablan inglés. Tú hablas el inglés que hablas, pero es que ellos no hablan nada. ¿Tú recuerdas El móvil nos salvó la vida. el móvil, el traductor de San Google Translator, San sí. Google Translator. Han tenido conversaciones en un taxi media hora con, Sí, un sí, tío con el Google Translator. Ok, Google, dile a este señor en ruso, no sé qué. Venían al IBC, los que vivíamos ahí en el IBC, unos señores con una bata blanca que supuestamente lo cobran todo. La FIFA lo cobra todo, a precio de oro, por cierto, pero lo cobra todo. Y si tú has contratado 2 puntos wifi, tienes 2 puntos wifi. Hay como pongas uno más, porque vienen y te revisan. Entonces yo recuerdo que vinieron unos señores con una bata blanca que casi nos cortan. ¿Te acuerdas? Fernando Llorente, nuestro responsable técnico, tuvo una acalorada discusión con un señor en ruso. Él hablaba en perfecto castellano. Fernando, digo, o sea, ni inglés ni gaitas, explicándole al señor, ya, pero es que yo el wifi lo necesito. Y el señor aquel con la bata blanca, sí, pero es que yo el wifi lo necesito. Y después caímos en cuál era el problema. Es que no se podían hacer por una cuestión de seguridad hotspots. ¿Sabéis lo que es el hotspot? Que tú habilitas tu... Pues yo, sin saberlo, había habilitado mi teléfono, el teléfono de la radio, me había puesto un punto de acceso wifi para tener datos todo el tiempo en mi teléfono personal, porque yo llevaba los dos todo el tiempo y recibía WhatsApps en los dos. Entonces yo me iba moviendo por el IBC generando campos de wifi propio y yo no me había enterado. Es verdad que vino un señor ruso y lo dijo. No se puede, lo pone aquí en perfecto ruso y en inglés. Pero tampoco vas a leer la letra pequeña. Y estuvimos a esto de que nos cortaran el wifi. Y si nos llegan a cortar el wifi, morimos directamente. O sea, porque ya no sin mi wifi. Como os pasa a vosotros para el Instagram, pues sin wifi no hay paraíso. Y estuvimos a puntito de esto. Y eso es una reflexión acerca de lo que cobran por todo. Claro. Porque te cobran por todo. Una mesa te cobran. Y una está silla controlado te cobran. todo y no el te dejan producto entrar desde el nada. principio hasta el final. O sea, es tremendo. Yo solo muy puntualmente y de forma veloz ahondar en la anécdota de Paulina Rubio que antes ha mencionado Manu. Para mí fue lo más curioso porque ya os decía, yo hacía zonas mixtas, hacía inalámbricos en los partidos, pero también hacía reportajes como Los Niños de la Guerra, o me iba con los aficionados españoles a ver un partido de España con ese. Me fui a una lo llamaban Cantina Mexicana, que era un local enorme, grandísimo, con Erasmus españoles que estaban allí en Moscú. Entonces, les pude localizar a través del Instituto Cervantes y me fui con 5 o 6 a ver el partido y durante el partido pues hacer alguna intervención con ellos. Cuando acabó el partido, como era la Cantina Mexicana, había un escenario allí y empezamos a escuchar a Paulina Rubio. Y pues están poniendo música, no sé qué. Y vemos que van todos los mexicanos que había por allí al pie del escenario. Digo, oye tú, que es que no han puesto un CD de Paulina Rubio, que es que está aquí la señora esta. Y claro, rápido lo dije por dentro y dije, oye, soy el único medio que está aquí y que se ha encontrado con esta señora. Me moví, pim, me fui al backstage por detrás, la entrevisté 3 minutos, claro, allí quién iba a ver, porque realmente fui yo porque se me ocurrió irme allí. Sí, pero... O sea, que no era un sitio al que tú te pudieras esperar a medios de comunicación. Yo me caí por allí y me encuentro con esta señora de golpe y porrazo, encantadora y vamos, encantada de que le entrevistara a Radio Nacional de España y el que pasara por allí. O sea que, gracias por haber venido. José Antonio Luque, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Universidad Europea, tu casa. Alfredo Mendoza, te digo lo mismo. Gracias. Aquí tenéis vuestra casa. Antonio Ruiz, nos vemos en las zonas mixtas y en los entrenamientos. Vamos a seguir viendo. Esta es tu casa igual. Y Manu Martínez, te digo lo mismo. Un placer absoluto. Gracias por haber venido. Yo creo que un aplauso para ellos y para vosotros por haber venido a escuchar esta maravilla.